Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre la fisiología del músculo y en particular del músculo esquelético. En este video vamos a abordar diferentes temas muy brevemente, pero que son de gran importancia. Lo primero, vamos a hablar de las características del músculo esquelético, las características de las motoneuronas, qué ocurre ante la denervación. Vamos a tener la descripción de la placa neuromuscular. Vamos a describir lo que son los túbulos T. También hablaremos de las características de las cisternas o terminales del retículo sarcoplásmico. Abordaremos las características de la tríada formada entre el túbulo T y las cisternas del retículo sarcoplásmico y por último explicaremos en qué consiste la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma. Como sabemos, el músculo esquelético cumple una función muy específica en nuestro organismo que es la de brindarnos movilidad. También nos va a ayudar a desarrollar fuerza y esto nos va a brindar autonomía, es decir, va a hacer que seamos sujetos independientes, que podamos llevar a cabo una interacción con el medio y que podamos hacer tareas que requerimos, como alimentarnos, protegernos, desplazarnos, etc. Cabe mencionar que cuando tenemos problemas a nivel del músculo esquelético, una de las principales afectaciones que va a sufrir nuestro cuerpo es perder nuestra autonomía de movimiento y nuestra independencia. En este caso, toda lesión que involucre el sistema músculo-esquelético va a hacer que dependamos de otros de una manera o de otra o que dependamos de algún apoyo para poder llevar a cabo nuestras tareas. Ahí es donde podemos ver el principal efecto del músculo en nuestra vida diaria. Una de las principales funciones del músculo es llevar a cabo una contracción muscular. Esta contracción va a tener como efecto desarrollar fuerza. El desarrollo de la fuerza va a cubrir diferentes objetivos, dependiendo del tipo de músculo que estemos hablando, y en el caso particular del músculo esquelético, lleva su nombre en función de que va a estar íntimamente relacionado con el sistema esquelético. Por lo tanto, vamos a tener que el músculo esquelético va a estar insertado en las diferentes regiones del sistema óseo y que va a ayudar en algunos casos a proteger, en otros casos a desarrollar movimiento y en otros casos nos va a ayudar a desarrollar fuerza. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que para que el músculo desarrolle la fuerza de manera efectiva y que pueda tener una resistencia suficiente, va a tener una arquitectura, un arreglo bastante particular. Y este arreglo se va a ir repitiendo desde el nivel macro hasta el nivel micro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que vamos a tener una forma muy particular de organización tanto de las células musculares como de sus diferentes componentes. Lo primero que tenemos que considerar es que la célula muscular tiene una forma de uso. La forma de uso se caracteriza por tener una forma cilíndrica con los dos extremos en forma de punta. De ahí que se le denomine uso muscular. Estas son células de tipo alargadas y tienen la característica de ser también elásticas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener la capacidad de contraerse y regresar a su estado original. Esto es muy importante porque gracias a esta elasticidad que va a tener el tejido es como vamos a poder llevar a cabo el efecto de la contracción y de la relajación. Entonces, en esta organización que va desde lo micro hasta lo macro o de lo macro a lo micro, es la forma en cómo se va a organizar la célula. Vamos a tener de primera instancia una célula muscular y la célula muscular va a estar agrupada con un conjunto de células que se van a disponer tanto en serie como en paralelo. Es decir, vamos a tener células que se encuentren una al lado del otro o vamos a tener células que se encuentren unas siguiendo a las otras.
las células van a tener una organización en forma de paquetes. Es decir, no va a ser como si tuviéramos un tapete o una estructura que solamente va cubriendo un área. No, vamos a tener pequeños segmentos. Entonces, las células van a irse agrupando en forma de paquetes, lo que nos generará lo que vamos a denominar como fibras musculares. Y un músculo va a ser un conjunto de fibras musculares. Entonces, la organización va a ser, de primera instancia, tenemos una masa muscular. Ese músculo va a estar dividido en secciones. Cada una de esas secciones va a estar organizado, conformado por fibras musculares, y cada una de esas fibras musculares va a estar conformado por un gran número de células, y esas células a su vez en su interior vamos a encontrar un paquete de lo que denominaremos fibras contráctiles o proteínas contráctiles. Entonces, estas fibras contráctiles o proteínas contráctiles van a tener también una disposición exactamente igual, que va a ser en paralelo de fibras contráctiles que formarán paquetes, y a su vez tendremos conjunto de paquetes de estas fibras contráctiles que estarán en el interior de la célula muscular. Entonces, el objetivo va a ser el poder desarrollar la mayor cantidad de fuerza en su conjunto, que la fuerza se vaya desarrollando desde lo micro hasta lo macro y aumentar la resistencia del músculo tanto en función de la fuerza que se pueda oponer al movimiento o a la contracción o para resistir lesiones, ¿verdad? También vamos a tener en cuenta que en el caso de que exista una lesión, si tuviéramos solamente una masa regular de células musculares, la lesión podría inhabilitar a todo el grupo muscular. En este caso, si estamos dividiéndolo por secciones y secciones y secciones, si se llega a lesionar una sección, ya sea micro, mediano o grande, podemos tener el resto del músculo funcionando, dependiendo del grado de lesión que se pueda generar. Una vez que estamos observando esto, entonces ya entendemos la lógica. Obviamente, no todo el músculo esquelético es igual. Vamos a tener músculo esquelético con diferentes características. Existe en anatomía toda una clasificación que vamos a considerar en función de la forma del músculo, y en ese sentido podemos tener músculos largos, músculos cortos, músculos anchos, músculos planos, músculos que van a tener una cabeza, dos cabezas, tres cabezas, etc. La idea es que dependiendo de la función específica que tiene que desarrollar ese músculo, va a ser la forma que tenga, ¿verdad? O, como se dice en biología, la forma determina la función. Una vez que nosotros tenemos este primer panorama, tenemos que considerar que el músculo esquelético tiene una primera característica que no debemos de perder de vista. Y esta primera característica es: todo músculo esquelético es voluntario, es decir, nosotros vamos a tener la posibilidad de producir estas contracciones, de mandar, de generar la contracción. Y la segunda característica es que el músculo tiene que tener forzosamente una inervación a través de motoneuronas. De hecho, se les denomina a estas neuronas motoneuronas porque son neuronas especializadas para llevar la señal eléctrica, llevar los potenciales de acción hacia el músculo. En este caso, la primera regla que no debemos de perder de vista es: un músculo que se encuentra denervado va a ser un músculo paralizado. Es decir, el músculo esquelético por sí solo no tiene la capacidad de contracción. La capacidad para poder llevar a cabo su contracción depende de su inervación. Y más aún, un músculo denervado va a estar paralizado y si no se ejercita, si no se contrae de alguna forma, va a tender a la atrofia. Entonces, por eso nosotros cuando observamos lesiones
a nivel medular o a nivel de las motoneuronas que están inervando estas células, o puede ser cualquier variante como en los neurotransmisores. Vamos a requerir de fisioterapia, en donde nosotros podamos estimular la contracción del músculo para evitar que éste se atrofie. Una vez que un músculo se atrofia, es irreversible. Es decir, ya no vamos a poder recuperar esta masa muscular o si se recupera va a ser muy limitado. El siguiente punto. Ya que tenemos entonces este panorama general, tenemos que decir que vamos a tener una comunicación estrecha entre el sistema nervioso y el sistema musculoesquelético. Esta comunicación, como estamos diciendo, no solamente va a estar limitada a las células que inervan específicamente el músculo. Vamos a tener todo un sistema que se encargará en el sistema nervioso, que se encargará del control motor. Este control motor lo abordaremos más adelante porque corresponde a una función bastante compleja del sistema nervioso. Sin embargo, lo que vamos a decir ahorita es el último tramo. El último tramo consiste en la neurona encargada de inervar directamente el músculo. Y en esta comunicación entre la neurona y el músculo vamos a tener la primera estructura que nos interesa, que le vamos a denominar la placa neuromuscular. Entonces, cuando una neurona envía información hacia el músculo esquelético, no le vamos a denominar a esta estructura sinapsis. Recordemos que sinapsis solamente correspondía a la comunicación entre dos neuronas. En esta ocasión tenemos la comunicación entre una neurona, una motoneurona, y una fibra muscular. En este caso, este punto de comunicación le denominaremos placa neuromuscular. Entonces, la placa neuromuscular tiene características muy particulares que vamos a enumerar. Punto número 1. La placa neuromuscular en cualquier parte de todo nuestro sistema musculoesquelético utiliza única y exclusivamente un neurotransmisor que va a ser la acetilcolina. Es decir, el mediador químico única y exclusivamente va a ser de tipo colinérgico. Segundo, todas las terminales nerviosas de estas motoneuronas que estamos hablando tendrán vesículas que contendrán la acetilcolina, que es un neurotransmisor de tipo excitatorio. Número 3. Esta acetilcolina, una vez que se libera en la placa neuromuscular, va a pegarse a su receptor específico, que va a ser en este caso un receptor de tipo nicotínico. La cuarta característica. En el espacio que vamos a tener entre la terminal nerviosa y la membrana muscular o sarcolema, encontraremos entonces una enzima que va a ser la acetilcolinesterasa, que va a ser la responsable de retirar el neurotransmisor del receptor después de un periodo de tiempo para que pueda ser estimulada nuevamente. La quinta característica, vamos a tener un receptor de tipo ionotrópico y en este caso permitirá el paso de iones, que va a ser específicamente la entrada de sodio y la salida de potasio. En este sentido, la acción de una vez que se estimula el receptor va a ser una acción de tipo excitatoria, lo que producirá entonces una despolarización de la membrana del músculo o sarcolema. El objetivo va a ser generar entonces una despolarización de la membrana muscular. La sexta característica, esta es muy importante, va a ser que entonces cuando tengamos cualquier fármaco de tipo antagonista colinérgico, independientemente de las acciones que pueda tener en todo nuestro organismo, tenemos que considerar que también va a tener un efecto de tipo motor. Y el efecto de tipo motor pues, va a ser severo. ¿Por qué? Porque vamos a considerar a estos fármacos como paralizantes musculares. En particular, estamos mencionando un antagonista del receptor nicotina.
Tenemos ejemplos en la naturaleza. A partir de estos ejemplos se han sintetizado fármacos que se utilizan como paralizantes musculares. Uno de los principales o los más famosos es una planta que se encuentra en la selva amazónica y que utilizaban las tribus jíbaras para poder extraer el veneno que contenían, que es el curare. Y este curare se extrae por destilación. Una vez que se tenía el concentrado de curare, embebían los dardos para cazar y a través de sus cerbatanas podían cazar animales y que le iban a provocar una parálisis muscular. Si estaban cazando un mono, el mono quedaba paralizado, caía del árbol y aparte va a sufrir de una parálisis de tipo respiratorio. Entonces esta es la forma en cómo a partir de aquí se empezaron a desarrollar un gran número de paralizantes musculares que nos pueden ayudar en diferentes condiciones, como sería en específico durante las cirugías. Una de las características que no debemos de perder de vista es entonces que la despolarización o la estimulación despolarizante del músculo esquelético nos llevará eventualmente a la contracción muscular. Bloquear esta estimulación, bloquear esta despolarización por cualquier mecanismo nos va a evitar ¿qué cosa? La contracción, o nos puede incluso producir una parálisis. Ahora, una vez que se produce la despolarización de la membrana celular, vamos a observar que esta membrana, que también conocemos como sarcolema, va a tener características muy importantes que determinan de manera esencial el funcionamiento de este músculo. Lo primero es que si observamos la membrana desde la superficie, observaremos una serie de pequeños agujeros, que en realidad no corresponde a agujeros, no corresponde a perforación. Si hacemos un corte, vamos a observar que la membrana en realidad sufre de invaginaciones y que estas invaginaciones son proyecciones de la membrana del sarcolema hacia el interior de la célula, y estas invaginaciones también van a constituir una estructura en forma de tubo. Es decir, cada determinada distancia encontraremos una invaginación que se proyecta hacia el interior de la célula en forma de tubo, y por lo tanto a esta estructura le vamos a denominar los túbulos T. No debemos entonces de perder de vista que los túbulos T, a pesar de que son una estructura diferente del sarcolema, son prolongaciones, son extensiones de este. Y lo más importante, al ser una extensión del sarcolema, quiere decir que una vez que se despolariza la membrana, la despolarización podrá correr hacia el interior de la célula a través de los túbulos T. Es decir, no se va a quedar en la superficie, puede ir hacia el interior. Aquí lo que podemos ver es cómo se está proyectando cada determinada distancia estas prolongaciones. Vamos a encontrar una estructura de los túbulos T, y lo más importante es que los túbulos T cumplen una función esencial al estar asociados con otra estructura que en este caso le vamos a denominar las cisternas. Aquí podemos observar que vamos a tener otra estructura que se va a encontrar en contacto estrecho con los túbulos T, y esta estructura va a estar dividida en dos partes. Siempre hago yo una referencia que es como si tuviéramos un guante de látex en el cual nosotros sellamos a nivel de la palma, y entonces vamos a tener una sección, es una sola estructura en donde vamos a tener una sección ancha y vamos a tener prolongaciones que salen de esa sección ancha. Esta estructura sería lo mismo, es una sola estructura con dos partes. La parte ensanchada, que se encuentra estrechamente relacionada con los túbulos T, le vamos a denominar la cisterna, y las prolongaciones que salen de esta región ancha les vamos a denominar el retículo sarcoplásmico. Y lo que podemos observar aquí es que al siguiente túbulo T volvemos a tener la presencia de la cisterna. Entonces, justo en interacción con los túbulos T,
vamos a tener a esta estructura ensanchada que le denominaremos la cisterna y observaremos que un túbulo T contará con 2 cisternas a los lados y esto nos va a formar lo que denominaremos la tríada. Y esta tríada estará formada por un túbulo T, una cisterna a un lado y otra cisterna al otro lado. A esta cisterna también le vamos a denominar como el segmento terminal del retículo sarcoplásmico. Y en ese sentido tendremos en interacción al túbulo T con 2 cisternas. Esta estructura es extremadamente importante para la función muscular. ¿Por qué? Porque en la membrana de tanto del túbulo como de la cisterna encontraremos proteínas específicas que ayudarán a la liberación del calcio del interior de las cisternas. Entonces, en esta estructura, en esta triada, vamos a contar en la superficie tanto de la cisterna como del túbulo con proteínas extraordinariamente importantes para el objetivo que va a ser la liberación del calcio que se encuentra contenido dentro del retículo sarcoplásmico. Lo primero que vamos a observar es que en la membrana de la cisterna vamos a contar con un grupo de proteínas que se les va a denominar liberadores de calcio, es decir, son canales de calcio, y estos liberadores de calcio se les denomina también como receptores de la rianodina. Aquí en este esquema lo que estamos viendo es que estos receptores de la rianodina van a estar acoplados con otra proteína que se encontrará en la membrana del túbulo T. Esta proteína va a ser un canal de calcio tipo L que también le conoceremos como receptor de las dihidropiridinas. En estas dos vamos a tener un acople de tipo mecánico, es decir, vamos a tener un ensamble entre la proteína, el receptor de la rianodina de la cisterna y el receptor de la dihidropiridina del túbulo T. Al acoplarse estos dos, vamos a encontrar una interacción. ¿Y cuál va a ser esta interacción? El receptor de las dihidropiridinas es un canal de calcio tipo L y vamos a observar que es sensible al voltaje. Al inicio mencionamos que era muy importante que cuando se daba la despolarización del sarcolema, esa despolarización corriera hacia el interior de la célula por los túbulos T, porque una vez que corre hacia el interior de la célula por el túbulo T, la despolarización provocará que este receptor de las dihidropiridinas se mueva. Y al moverse, al estar acoplado con el liberador de calcio, que sería el receptor de la rianodina, va a provocar que ese canal de calcio se abra. Aquí estamos viendo cómo se encontraría en reposo, en ausencia de la despolarización, el canal de calcio se encuentra cerrado y el calcio se encuentra contenido en el interior de la cisterna. En el momento que se despolariza y se mueve el receptor de la dihidropiridina, abre el canal de calcio, provocando que el calcio sea liberado desde la cisterna, desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma. En términos generales, vamos a tener que esto que estamos mencionando corresponde a un conjunto de funciones en el músculo que le vamos a denominar una función de acople. ¿A qué se le denomina esto de función de acople? Estábamos mencionando que para que el músculo esquelético pudiera llevar a cabo su contracción, requería de que una motoneurona enviara una señal eléctrica y que la función final del músculo va a ser una contracción muscular. A este conjunto de dos funciones distintas se les denomina el acople excitación-contracción. Es decir, primero se lleva a cabo el proceso de excitación para que posteriormente se produzca la contracción. Tenemos otro fenómeno parecido en las células endocrinas, en algunas células endocrinas.
en donde tendríamos un sistema de acople, excitación, secreción. Es decir, se requiere primero un proceso de despolarización para que posteriormente esas células liberen sus hormonas. En este caso, la primera parte de este acople, excitación, contracción termina justo en el punto de liberación de calcio hacia el citoplasma. Este es uno de los elementos más importantes para el músculo esquelético, es decir, las concentraciones de calcio citoplasmático no son tan altas. Y vamos a contar con proteínas que se encargan de estar regulando esas concentraciones de calcio. Cuando tenemos concentraciones de calcio bajas en el citoplasma de la célula de músculo esquelético, no existe contracción y la célula está en un estado de relajación. En el momento que se incrementan las concentraciones de calcio en el citoplasma, se inicia el proceso de contracción. Cuanto mayor sea el tiempo que se mantenga el calcio en el citoplasma o cuanto mayor sea la concentración de calcio en el citoplasma, la contracción será mayor. Entonces, el punto bisagra que le denomino yo, el punto de unión, el punto de coyuntura entre la parte de excitación y la parte de contracción lo representa el calcio citoplasmático. Entonces, hasta aquí tendremos esta primera parte. Sobra decir que si no existe excitación no podrá llevarse a cabo la contracción, de ahí que mencionábamos es característica de denervación. Segundo, si bloqueamos el calcio, si bloqueamos la liberación de calcio en el citoplasma de la célula, tampoco podemos llevar a cabo la contracción. Bueno, entonces, resumiendo, hasta aquí vamos a tener la primera parte, que sería la parte de la excitación. Resumiendo, la primera parte, no perdamos de vista. Número 1, todas las células de músculo esquelético son células que vamos a considerar de contracción voluntaria, es decir, a través de nuestro comando del sistema nervioso podemos llevar a cabo esta contracción. Segundo, las neuronas encargadas de estimular directamente a las células musculares les vamos a denominar motoneuronas y las vamos a encontrar ubicadas en la médula espinal. Tercero, en la unión entre la célula nerviosa y la célula muscular le vamos a denominar la placa neuromuscular y va a estar mediada por el neurotransmisor de acetilcolina que estimulará al receptor nicotínico. Cuarto, la despolarización del sarcolema o la membrana se introducirá a la célula a través de los túbulos T, es decir, correrá la despolarización hacia el interior, lo cual activará la liberación de calcio. Y quinto, vamos a encontrar una tríada formada entre el túbulo T, las dos terminales del retículo sarcoplásmico que son las cisternas, y una vez que se despolariza el túbulo T, activa el receptor de las dihidropiridinas que abrirá el canal de calcio de la cisterna, liberando el calcio hacia el interior. Hasta aquí entonces tendremos la primera parte, pero aún no se ha iniciado la contracción. En el próximo video hablaremos de la contracción como tal.